tenido diferentes temáticas We have been having some topics referente al último tiempo de la historia. concerning to the last time of history. Y todo tiene que ver con el pueblo de Dios. And all is related with the people of God. Tenemos que concentrarnos en la iglesia de Dios. We need to concentrate in the church of God. Por eso el título que he colocado para esta tarde That is why the title for this es una afternoon gran pregunta. is a big question. ¿Permaneceremos? We will be still. A través de toda la historia Through the old history, se presenta la iglesia de Dios the church is presented, the church of God is presented en el Edén in Edom como la iglesia perfecta. as the perfect church. En el lapso del tiempo se divide en dos. During the time, the church is divided in two. La iglesia militante The church, militant church, y la iglesia triunfante. and the triumphant church. Y creo que el propósito de cada uno de los ministros, obreros y laicos And I think that the purpose of every minister of workers and lay people es poder permanecer para la gloria de Dios. is to be still for the glory and honor of God. Miremos un poco el recuento. Let's see the history. Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Genesis chapter 2, verse 15 through 17. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou shalt eat it, thereof thou shalt surely die. En el Edén In Adam, encontramos la iglesia perfecta. we found the perfect church. Y aquí encontramos And cuatro características importantes. And here we find four important characteristics. El primero es, The first is estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. they were willing to do the will of God. Segundo, Second, había una obediencia perfecta. there was a perfect obedience. Tercero, Third, los principios que estaban establecidos en la iglesia del Edén the principles that were established in the Church of Edom, venían del cielo, they came from heaven. eran eternos. They were eternal. Y cuarto, And fourth, la fidelidad the faithfulness era el punto primordial para el pueblo de Dios en el Edén. was the most important point for this church in Edom. Analizamos un poco el requisito necesario de acuerdo a Mensajes Selectos, tomo 2, página 437. Let's check with the spirit of prophecy what is the necessary requirement from God. Dios requirió de Adán antes de su caída una obediencia perfecta a su ley. That which God required of Adam before his fall was perfect obedience to his law. Dios requiere lo mismo que requirió de Adán, God requires now what he required of Adam. una obediencia perfecta, Perfect obedience. una rectitud sin defectos y sin faltas ante su visita. Righteousness without a flaw, without shortcoming in his sight. Que Dios nos ayude a darle todo lo que su ley requiere. God help us to render to him all his law requires. Pero no podemos hacer esto sin esa fe que lleva la justicia de Cristo a la práctica diaria. We cannot do this without that faith that brings Christ's righteousness into daily practice. Cuatro características importantes. Four important characteristics.
Adán y Eva estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Adam and Eve, they were willing to do the will of God. Eran seres perfectos. They were a very perfect being. Había una obediencia perfecta. It was a perfect obedience. Tenían esos principios que estaban directamente de Dios. They had those principles that were directly from God. Y si eran fieles, And if they were faithful, podían seguir en la perfección. they will continue in that perfection. Lamentamos que la iglesia en ese tiempo haya fracasado. We regret that the church in that time has fallen. Miremos un poco los principios eternos. Let's see these principles, eternal principles. En el Edén estaba la ley de Dios. In Adam, we have the law of God. Estaba el matrimonio. It was the matrimony. Estaba el sábado, la observancia del santo sábado. It was the observance of the Holy Sabbath. Estaba el diezmo, It was a tithe representado en el árbol. represented in the tree. Estaba la divinidad It was the divinity. y estaba la indumentaria. It was the dress. La justicia de Cristo cubría sus cuerpos. The righteousness of Christ covered their body. Analicemos algunos aspectos importantes. Let's analyze some important ¿Qué aspects. está escrito? What is Brighton? La creación de la iglesia militante The creation of the militant church fue justamente por el pecado was just because the que sin se ocasionó en el Edén. that happened in Eden. Ellos, They, Adán y Eva, Adam and Eve, vieron que el árbol era bueno, they saw that the tree was good, comieron de él they ate of them, y okay, desobedecieron. and they disobeyed. Fracasaron en las 4 características que tenía. They made things a mess. ¿Cuáles eran las 4 características? What were the 4 characteristics? La voluntad de The will Dios, of God, la obediencia the obedience, perfecta, perfect obedience. los principios The eran eternos principles were eternal, y había and fidelidad. it was a faithful church. Pero aquí viene la creación de la iglesia militante. But here is the creation of the militant church. Desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía su autoridad. Con intenso interés, consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Since the announcement to the serpent in Eden, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Satan had known that he did not hold absolute sway over the world. There was seen in man the working of a power that withstood his dominion. With intense interest, he watched the sacrifices offered by Adam and his sons. In these ceremonies, he discerned a symbol of communion between earth and heaven. Esto está en el deseado de toda la gente, es página 89. This is in the Desire of the Ages, page 89. La iglesia militante surge. The church, the militant church, initiate. Discurso maestro de Jesucristo, la página 93 nos dice: This part of the testimony says, la voluntad de Dios se expresa en los preceptos de la Sagrada Ley. Y los principios de esta ley son los principios del cielo. Los ángeles que allí residen, no alcanzan conocimiento más alto que el saber la voluntad de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio más alto que puede ocupar sus facultades. Christ of the Lessons, page 93 says, the will of God is expressed in the precepts of his holy law, and the principles of this law are the principles of heaven. The angels of heaven attain unto no higher knowledge than to know the will of God, and to do his will in his highest service than can engage their powers. Queridos hermanos, Dear brethren,
La iglesia militante comienza desde Adán y Eva, The church, the militant church, started from Adam and Eve después de la caída. after the falling. ¿Y hasta dónde va la iglesia militante? And up to when this church goes? Debe de ir hasta nuestros días. Has to go until now, our days. Debemos sostener la obra We have to hold the work para poder avanzar. to may be able to go forward. Ministerio de Curación, página 534. This is in Prophets and Kings 7:2-3. Con frecuencia, la iglesia militante fue llamada a sufrir pruebas y aflicciones, porque ella no ha de triunfar sin pasar por un severo conflicto, pan de congoja y agua de angustia, según Isaías 30:20. Son la suerte común de todos, pero nadie que ponga su confianza en el poderoso para libertar quedará completamente derrotado. Often the church militant is called upon to suffer trial and affliction, for not without severe conflict is the church to triumph. The bread of adversity, the water of affliction, according to Isaiah 30:20, these are the common lot of all, but none who put their trust in the one mighty to deliver will be utterly overwhelmed. Necesitamos depender de Dios. We need to depend upon God. Hay algo que es importante dentro de la iglesia de Dios. There is something very important among or inside the church of God. Y nosotros como ministros lo conocemos. And we as ministers, we know it. Y los obreros, And the los workers, laicos, the lay, todos debemos conocer que el pecado abierto debe ser eliminado directamente de la iglesia. all of us, we know that the open sin has to be eliminated from the church. Miremos qué dice el Espíritu de Let's see Profecía. what the Spirit of Prophecy says. Palabras de vida del Gran Maestro, página 50. Christ of the Lessons is 71. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia. Pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esa obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. Christ has plainly taught that those who persist in open sin must be separated from the church. But he has not committed to us the work of judging character and motive. He knows our nature too well to entrust this work to us. Should we try to upfront from the church those who we suppose to be spurious Christians, we should be sure to make mistakes. La apostasía lamentablemente llega al pueblo. The apostasy, and it's a regret, Hemos comes to escuchado, to the people. hemos escuchado que el zarandeo viene para la iglesia. We have heard that the shaking came to the church. ¿Estamos preparados para ello? Are we prepared for that? Recordemos las 4 características de la iglesia perfecta, Remember the 4 characteristics from the perfect church. que debe ser las mismas 4 características de la iglesia militante. That should be the same 4 characteristics from the militant church. Estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Be willing to do the will of God. Amén. Amen. Segundo, Second, tener una obediencia para la gloria del Eterno. to have an obedience for the honor and glory of the eternal. ¿Estaríamos dispuestos? Are we willing? Tercero, Third, los principios deben estar dispuestos a estar en alto. the principles, they have to be in the most high place. Y la fidelidad no es lo menos. And fidelity is no less. Lamentablemente, Conflicto de los Siglos presenta algo importante. Unfortunately, great controversy presents something very important. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una nueva forma. Y esto es apostasía. During the lives of the apostles, the church remained comparatively
pure, but toward the later end of the 2nd century, most of the churches assume a new form. And this is, okay. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos en unión con nuevos convertidos se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. The first simplicity disappeared, and insensibly as the old disciples retired to their graves, their children, along with new converts, came forward and new modeled the cause. Estamos hablando del siglo segundo. We are talking about the 2nd century. Y cuando analizamos la historia del periodo, de los 7 periodos de la iglesia de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, When we analyze the period of time of the 7 churches in chapter 1, and 2 and 3, Revelation, podemos analizar que la historia está justamente relacionado con las realidades. and we can conclude that this history is related with the reality. Para aumentar el número de los convertidos se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue una ola de paganismo que anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. No ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes. Cuando murieron sus fundadores que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. During the lives of the apostles, the church remained comparatively pure. But toward the later end of the 2nd century, most of the churches assumed a new form. The first simplicity disappeared. And insensibly, as the old disciples retired to the graves, their children, along with new converts, came forward and new modeled the cause. Eso fue en el siglo segundo solamente. This happened in the 2nd century. O sea que ahora no tenemos ese problema. So we don't have this problem now. Ahora estamos con el alto nivel de la fe cristiana. Now we are with a high level of the Christian faith. Ahora tenemos los principios en alto. Now we have the principles in the high place. ¿Por qué se ríen algunos ministros? Why you are laughing? Some ministers are laughing, smiling. Porque las crudas realidades que vivimos Because the reality that we have now es que estamos en esta misma situación. is that we are in the same situation. La iglesia de Dios debe de avanzar. The church of God has to go forward. Mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renunciación al mundo. While blindly clinging to the creed of their fathers and refusing to accept any truth in advance of what they saw, the children of the reformers depart widely from their example of humility, self-denial, and renunciation of the world. La última parte del conflicto de los siglos dice, The last part of the great controversy says, así la simplicidad primitiva desaparece. thus the first simplicity disappears. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, A worldly flood flowing into the church trayendo consigo sus costumbres carries with it Sus its prácticas custom practices y sus ídolos. and idols. Pero esto fue en el siglo segundo. But this happened just in the 2nd century. Esto no está pasando en la actualidad. It's not happening today, this current moment. Lamentablemente está pasando. Unfortunately, this is happening again. Pero Dios tiene una iglesia viva. But God has a live church. Dios tiene un mensaje claro. God has a very clear message. Escuché 2 temas anteriores. I heard 2 topics El before. tema anterior Just before this, sobre los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14. about the 3-angel message from Revelation 14. Y esta es la característica And que this, tiene la iglesia de Dios. and this is the characteristic that has the church of God. Aquí está enfatizado lo que realmente está
dado para la actualidad. Here is emphasized what is according to the reality. Por eso es prohibido remover lo que está establecido. That is why it's prohibited to remove what is established. La proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel ha sido ordenada por la palabra inspiradora. The proclamation of the messages of the first, second, and third angel has been ordained for the word, for the inspiration. No ha de removerse ni un alfiler, ni una clavija. Ninguna autoridad humana tiene más derecho a cambiar la ubicación de estos mensajes que el de sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. There should not be removed any small thing, any small dot, and non-authority, human authority, has the right to change the location of these messages that are to change the Old Testament for the New Testament. Queridos hermanos, Dear brethren, tenemos claro we have que los tres mensajes angélicos han de darse en toda su dimensión. we are clear that the three angel message had to be given in all its dimension. Pero hoy, en la actualidad, But today, in the current time, tristemente vemos cómo empieza a tomar nueva forma la causa sadly, we see how the cause of God has a new form. con estos mensajes últimos que se están presentando. These last messages that are being presented. Hablo de lo que causa confusión, I speak about what it caused confusion. pero debe haber un firme fundamento. But it has been a firm fundament. Dijo mi ángel acompañante: Said my angel, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. of that one who moved a brick of these messages. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. The truly understanding of these messages is the vital importance. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes Newly, I saw those messages. y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. And I saw how much was the high price that was paid by the people of God. Aquí está la iglesia militante. Here is the militant church. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. It was gained for pain and hard conflict. Dios lo había conducido paso a paso God was conducted this hasta step by ponerlo step sobre la plataforma sólida e inconmovible. until he put it in the very solid platform. En la actualidad, la iglesia de Dios In the current days, the Church of God debe tener esas 4 características para este último tiempo. has to have these Igualmente. 4 characteristics in these last days at the past. Miremos estas 3 partes que aparecen en primeros escritos. Let's see these 3 parts that are in the early writings. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. I saw certain people that were approaching the platform and they saw the fundament. Some of them came up to that platform with joy. Aquí está la paciencia de los santos. Here is the patience of the saints. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. There are those who keep the faith of Jesus and keep the commandments. Esa es la iglesia militante. That is the militant church. ¿Cuántos creemos permanecer y pertenecer a la iglesia militante? How many of us we want to be in that church, the militant church? Pero miremos esta otra parte. But let's see this other part. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Other they start finding some defects in the foundation. Querían que se hiciesen mejoras, They wanted to do some improvements, pero hay que hacerle mejoras a lo que está establecido por la parte divina. but there is some improvement that can be done to the divine, established by the divine. Entonces la plataforma sería más perfecta. So the platform will be more perfect.
¿Dios hizo entonces algo incompleto? So God did something that is not complete? ¿Dios hizo algo imperfecto? Did God do something that is imperfect? Todo lo que Dios hizo fue perfecto para la gloria de Él. Everything that God did was perfect for His glory. Y la iglesia de Dios debe permanecer perfecta para su honra y su The gloria. church of God has to be perfect for His honor and glory. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Others, they came down from the platform to check it, and they said that was in bad condition. Esto está en Primeros Escritos, página 258. This is in Early Writings, page 258 in Spanish. Dios tiene una iglesia en la tierra, God has one church in the earth que es su pueblo escogido, that is His chosen people, que guarda sus mandamientos. that keep His commandments. Él está conduciendo. He is driving No His people. ramas extraviadas. No branches that are from another No tree. uno aquí y otro allí, No one here and other there, sino un pueblo. but a people, one people. La verdad es un poder santificador, The truth is that a power, a sanctifying power. pero la iglesia militante no es la iglesia But triunfante. the militant church is not the triumphant church. Necesitamos avanzar en la obra que el Señor nos ha encomendado. We need to go forward in the word that the Lord has been trusted to us. Vamos a avanzar un poco. Let's go forward. La iglesia militante, The militant church. están aquí las 4 características. There are the 4 characteristics of it. ¿Son las mismas del Edén? So the same from the Eden. ¿Ha cambiado algo? It's changed something. Has changed something. Pero qué triste cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. But it's sad when we want to do our own will. Hay una gran dificultad en la iglesia. There is a big difficulty among the church. El pastor Petco presentaba que cuando el poder del Espíritu Pastor Petco, he presented when the power of the Spirit en la lluvia temprana in the early rain prepara a su pueblo prepared its people para llegar a la lluvia tardía. to arrive to the latter rain. Y miles se convertían. And thousands will be converted. Miles. Thousand. Pastor Petco, Pastor Petco. ¿cuántos miembros tiene la iglesia a nivel mundial How ahora? many members do we have in the church right now? Un aproximado. Approximately. 37,000. 37,000. He estado en aproximadamente 4 delegaciones. I have been approximately in 4 delegations. Y de las 4 delegaciones Ah, siempre pues. se habla 32,000, 37,000. Ahora, de la primera a la cuarta, de la que es la actualidad. From the first I was to the fourth I was has been from 32 to 37,000. Y podemos decir, ¡ay, hay miles! And now we can say, oh, there are thousands. Porque de 32,000 a 37 hay 5,000. Because from 32,000 to 37,000, there are 5,000. Recuerden que lo que se convirtieron Remember that those who were como converted, 5,000 era en un día. like a 5,000 in the primitive time was in one day. No en 20 años. Not in 20 years. ¿Me hago entender, hermanos? I'm clear, dear brethren? La iglesia militante está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. The militant church is willing to do His will, the will of God. Hermanos queridos, Dear brethren, se está levantando algo terrible dentro del pueblo. it's rising something terrible among the people. La divinidad se está moviendo. The divinity is moving. El sábado ya poco se guarda. The Sabbath is not kept rightly. Y no solamente esto, And not just this, sino también queremos remover lo que está establecido. but we now want to remove what is established. Pero en los 7 periodos de la iglesia But in the 7th period of the church, hay 7 bases importantes. there are 7 fundaments, very important fundaments. Y todos presentan con una palabra And all of them are related with one word, al que venciere. those who overcome. ¿Cuántos queremos ser vencedores? How many of us we want to be overcomers?
Dios nos ayude a ser vencedores. May the Lord bless us to be overcomers. La iglesia triunfante. The triumphant church. La iglesia triunfante es la que antes de que se termine el tiempo de gracia, The triumphant church is that one that before the end of the grace time, antes de que lleguen las 7 postreras plagas, before the 7 plagues, debe de estar formada la iglesia triunfante. that church has to be already done. Evangelismo, página 512 dice, Evangelism 5:12, la obra pronto ha de terminar. the work will end soon. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. The members of the militant church that they have been demonstrating to be faithful, they will be part of the triumphant church. ¿Queremos ser la iglesia triunfante? Do we want to be the triumphant church? Queridos ministros, Dear ministers, el Señor nos invita the Lord is inviting us a que hagamos un par en el camino. to stop in our Jeremías 6:16. Jeremiah 6:16. Paraos en los caminos, Stood up in the path. mirad, Look, preguntad ask por las sendas modernas. for the modern path Por las sendas antiguas. or for the old path. Preguntad cuál sea el buen camino Ask what is the good path y andad por él. and walk on them. Andemos por él. Let's walk on them. Sigamos las pisadas de nuestro Señor Let's Jesucristo. continue the steps of Jesus Christ. Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. But we don't need to be discouraged like this. But the Lord is not authorizing to take conclusions that the church is perfect. And all our jealousy, it will not allow us to have success in arriving to the militant church. And this can be pure as the triumphant church. Esto está en Testimonio para Ministro, página 47. This is in Testimonies for Ministries, page 47. La iglesia triunfante The triumphant church tendrá una característica, como dice Efesios 5, 25 al 27. it will have a characteristic as Ephesians 5, 25, 27 says. Hace una analogía con el matrimonio. It is an analogy with the matrimony. Esposos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia We are living the last day of history, y se está removiendo muchas cosas dentro de la obra. and there are many things that have been removed from inside the work. Tenemos que buscar al Señor de todo corazón. We need to look for the Lord with all of our hearts. Porque en primer lugar, Because in the first place, nosotros como líderes we as leaders, tenemos la culpa de que nuestras iglesias we are the estén guilty adormecidas. that the churches are sleeping. ¿Lo creemos así? Do we believe this? Tenemos que pedirle perdón a Dios, We need- todos nosotros como ministros. We need to ask for forgiveness to God, all the ministers. Por eso hagamos un par en el camino That's why we need to stop in our path y pidámosle al Señor que nos dé su Espíritu Santo. and ask to the Lord to give us His Holy Spirit. Solo así podemos ser vencedores para la gloria de Dios. Only that way we can be overcomers for the glory of God.
La iglesia triunfante The triumphant church tiene 4 características. has 4 characteristics. ¿Cuáles son? Which are those characteristics? What are? Hacer la voluntad de To Dios. do the will of God, Tener una obediencia to have perfecta. a perfect obedience, Los principios que son eternos, to have those eternal principles. tenemos que tenerlo en alto. We need to have them in the high place. Nadie nos ha dado autorización No one has given us authorization ni para quitar nor to remove ni them para cambiar or change los them, principios que son eternos. those eternal principles. Apocalipsis capítulo 2, verso 10, última parte. Revelation chapter 2, verse 10, last part. La iglesia triunfante debe distinguirse por The church, the triumphant church, has to be distinguished by ser fiel hasta la muerte be faithful until the death, y yo te daré la corona de vida. and I will give you the eternal life. El Señor nos invita a ser fieles. The Lord is inviting us to be faithful. El Señor invita a su iglesia The Lord is inviting His church a tener estas 3 partes importantes. to have 3 important parts. Apocalipsis 14, 12. Revelation 14:12. Aquí está There is the patience. aquí está la paciencia de los There's santos. the patience of saints. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. These are those who are keeping the commandments of God and have the faith of Jesus. ¿Anhelamos ser esa verdadera iglesia? Do you want to be that true church? ¿Mantendremos en alto lo que está establecido? Will we uphold that is what is established? No ha sido grande el pueblo de Dios. The people of God haven't been El big. Señor nos dice, no temáis manada pequeña, The Lord says, don't be afraid, my little folk, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. because the Father is pleased to give you the kingdom. Jesús le dijo a Pedro, Jesus told to Peter, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satan has asked you to be shaken. Pero yo he rogado por ti I have been praying for you, para que tu fe no falte. so your faith will be stood. Necesitamos la fe de Jesús. We need the faith of Jesus. Necesitamos depender de Jesús. We need to depend on Jesus. Necesitamos permanecer en Jesús. We need to stay permanently in Jesus. Él será nuestra guía He will be our guide, y la iglesia avanzará and the church will go forward con nosotros with us o sin nosotros. or without us. Pero el pueblo de Dios But the saldrá people- victorioso. But the people of God will be victorious. El pueblo de Dios avanzará. The people of God will go forward. No temáis manada pequeña. Don't be afraid, my little flock. Pero queridos ministros, But dear ministers, me incluyo, I am among it. tenemos que hacer un par en el camino. We need to stop in our path. Pedir la dirección del Espíritu Santo. Ask for the direction of the Holy Spirit. Y si nos hemos equivocado, If I made mistake, ¿por qué no pedir perdón? why not to ask for forgiveness? Ustedes dirán, ¿pedirle perdón a la iglesia? You will say, ask for forgiveness to the church. Si nos toca pedirle perdón a la iglesia, hay que pedirle perdón. If we need to ask for forgiveness to the church, we Pero, have to do that. pero necesitamos hombres But we need men, firmes, firm men, valientes, valiant, que no se encargue de quitar that they are not willing ni to añadir, or put more, sino que podamos estar dispuestos a hacer su santa voluntad. but we be willing to do His will. De esa manera, In that way, la iglesia de Dios the church of God será will be el pueblo escogido. the chosen people. Y la iglesia triunfante And the triumphant church serán dirigida directamente por los fieles de la tierra. will be guided by those who are faithful to God. Quiero tomar un pasaje más. I would like to read a passage. Está en San Juan capítulo 15. It is in John chapter 15. Aquí está lo que colocamos en la primera parte, una pregunta. ¿Recuerdan ustedes la pregunta? Here is the El question. inicio. The question that ¿Cómo titulé? we put in the beginning. What was the title? ¿Permaneceremos? Will be in the right place. We will still be. It's Capítulo 15, chapter 15, verso 4. verse 4.
Permaneced en mí Abide in me, y yo en vosotros. and I in you. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Verso 5. Verse 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. I am the vine, El ye que are per- the branches. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Queridos hermanos, Dear brethren, queridos pastores, dear pastors, queridos obreros. dear workers. Creo que aquí hay obreros, ¿cierto? I think here we A ver, have levanten la workers. mano los obreros. And raise your hand, the workers. Muy bien. Los laicos The lay people, y los demás. and the rest. A ver, los pastores. Pastors, please raise your hands. Muy bien. Bájenla, por favor. Please put it down. Los que son obreros bíblicos. Those who are Bible workers, Muy pocos. Los laicos. the lay, Bueno, ¿y los demás? and others. Todos estamos llamados a ser mensajeros del cielo. All of us, we are called to become messengers of heaven. Amén. Amen? Entonces, ¿dónde están los laicos? So where are the lay? Aumentó el número. Now the number is Pero increased, todavía falta. but still we need more. Necesitamos dar una forma clara y nítida a la verdad presente. We need to give a very clear form to the truth. ¿Cuántos estamos llamados para ello? How many of us were called? ¿Cuántos deseamos ser How of us we want esos to be hombres y mujeres that men and women, que podamos tener la bandera en alto? that we can have the flag and rise up. A ver, levantemos la mano los laicos. Okay, rise up your hands. The lay. Aumentó otro poquito. Okay, now there are more. Dios nos bendiga. God bless us. Queridos hermanos, la iglesia de Dios Dear brethren, the church of God se revela, is revealed, es decir, se presenta is presented para sostener los principios de la verdad. to uphold the principles of truth. Se presenta It is presented para hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Se presenta la iglesia de Dios para tener una obediencia The perfecta. church of God is presented to have a perfect obedience. Se presenta la iglesia de Dios para tener los principios en alto. The church of God is presented to put up the principles Y se presenta para ser fieles hasta la muerte. and is presented to be faithful until the death. El Señor nos bendiga. May the Lord bless us. Que cada día That every day podamos ser esa iglesia de Dios we can be that church of God para la gloria del Eterno. for the glory of the eternal. Es mi deseo. Is my wish. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen.